Estamos de vuelta. Muy buena la entrada. Pues continuamos la conversación nuevamente aquí en Diosito Podcast, el podcast donde hablamos de Diosito. Grande el Diosito. Grande Diosito. Esto es tu podcast. Este es tu podcast. Y pues bueno, aquí De hecho, estamos nuevamente. De hecho, ¿Qué? estaba pensando, Diosito Podcast es un nombre demasiado wholesome. Y siento que a veces somos muy edgy, así que como que está esa disonancia entre el nombre del podcast y nosotros. Pero ya, dale, haz la introducción, Ángel. Y pues bueno, nuevamente estoy acá, Ángel González, ¿con quién estoy? Yo soy Andrés Tamés y acá tenemos a Chucho Hernández y bienvenidos a este podcast, Diosito Podcast, el único podcast homologado por el cielo. 100% certificado. Las opiniones de Chucho no van a... Sí, me voy a tener que ir a confesar después. 1000% certificado. O ni cuando lo despruebes 9 veces, sigue siendo 100% real. Ok. No. Pues de qué vamos a hablar hoy en Diosito Podcast, ya que empezamos muy crazy. Muy crazy. Vamos a hablar de la Bible for Dummies. La Biblia para Domis. Es el La Biblia para Domis. Se me hizo muy interesante la propuesta. Cuando lo propusieron ustedes, tengo que confesar que desconocía que era la Biblia para Domis. Entonces me puse a investigar para Domis y se me hizo de verdad todo un concepto. Estoy bien picado ahorita estudiando tantas cosas, pero yo creo que todos, sin excepción, al abrir la palabra, somos domis. No tenemos conocimiento. Por eso siempre es bueno invitar al Espíritu Santo. Dice en la carta a los Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios porque nosotros no sabemos. Dice, con sonidos inefables. Entonces, eso me encanta, ¿sí? Saber que estoy leyendo algo que está vivo, porque la palabra está viva. No hay duda. Para mí está viva. Por decir, conocí al padre Emiliano Tardif, ya murió hace muchos años, y al leer sus libros, cuando ojeo un libro del padre Emiliano Tardif, puedo leerlo con la voz del padre Emiliano porque lo conocí. O Jorge Bucay, me gustan mucho las historias de Jorge Bucay, leo un libro de Jorge Bucay, y también escucho a Jorge Bucay porque lo he visto en algunas entrevistas. O cuando leo algún libro de Pablo Coelho, que es mentira, a Pablo Coelho no lo leo, ni a César Lozano. Ya, ahorita fuera de grabación vas a decir de que así lo leo. No, pero lo interesante es que cuando lees la Biblia es increíble porque invitas al Espíritu Santo y es su autor que está aquí a tu lado contándote sobre eso, ¿no? O sea, hablándote sobre eso y sobre todo ayudándote a vivir aquello que estás leyendo. Entonces, es un libro con muchos libros, tiene 72 libros, pero es un solo libro, o sea, porque no son hechos aislados, ¿no? Es algo que está unido por un hilo invisible, si se le puede llamar así. Pues de hecho la palabra texto viene de textil, que ¿sí? Está todo entrelazado, todo hilado. Exacto, con este hilo, del Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una imagen súper chida donde muestran cada interconexión que tiene la Biblia entre todas las diferentes historias y se ve loquísimo, o sea, te lo muestran tipo por arcos, de que dónde conecta dónde, y hay unas que conectan desde el mero principio al mero final, del final hasta el principio, o sea, no sé si se la encuentro y te la paso para que la pongas, Ángel, pero la neta, o sea, en términos de ¿cómo se llama? Hipertexto, tiene, sí. De que la Biblia tiene demasiadas conexiones consigo misma y con otros textos que están ahí de que desde esos tiempos también, ¿no? Sí, se vuelve muy meta cuando los mismos personajes de la Biblia citan textos de la Biblia. Yeah. Sí. Todo estaba muy... De que, oh, no manches, lo dijo. Yo entiendo esa referencia. Es que eso es lo interesante, las referencias que vienen siempre. Sí, son esas conexiones, ¿no? Y bueno, también depende qué Biblia, porque
hay unas muy, muy, muy básicas, hay algunas traducciones muy básicas. Yo, no sé, yo tengo desde hace muchos años la Biblia de Jerusalén, que se me hace una Biblia de estudio buenísima. Tengo Biblias que no son católicas y algunos amigos se rasgan las vestiduras por eso, sí. Tengo la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, que es una joya de Biblia. Tengo Reina Valera y tengo esta que les comentaba la semana pasada. Esta me la regaló Camelia, mi amiga de Santa Cruz. Alguien la dejó olvidada, ya no la reclamó y me la regaló. Es una Biblia bellísima, es la edición del jubileo. Es un lujo. Pero lo importante, como comentaba ahorita, ¿no? Es pedirle al Espíritu que nos ayude, sobre todo a vivirla, ¿no? Que es lo que nos surge, ¿no? O sea, de nada me sirve. De hecho, de que en el concepto como, en el contexto como judío, el mismo texto, o sea, el mismo texto es sagrado. El mismo pasar sobre las letras, aun y cuando no las entiendas, Sí. es un acto espiritual, es un acto que invita Sí. a Dios, ¿no? Por eso existen libros como el Zohar, que hoy en día de que se pueden publicar, están de que en hebreo, no, o sea, y se recomienda que pases a través de él aunque no lo entiendas, porque el mismo acto de pasar sobre él sí, Está vivo. Está vivo. Sí, pues dicen que en las escuelas judías, cuando el maestro escribía la palabra Yahweh, Imagen mental de Edgar cayéndose. Gracias, Ángel. Perdón, eso me lo No, ya. Aquí termina el podcast, por siempre. Faltó el rototón de la batería. Perdón, cuando escribía el profe Yahweh. Sí. O sea, los niños ponían el rostro en el piso, ¿no? O sea, solo porque estaba la palabra. Es algo sagrado, sí. Entonces, es muy, muy apasionante, muy interesante y la verdad es algo que te ayuda muchísimo cuando encuentras cosas que no entiendes y te pones a investigar. Vas al contexto, vas a la historia, o sea, es algo muy, para mí, o sea, siempre muy urgente, ¿no? O sea, yo no me quedo con la duda. Yo en ese sentido le agradezco mucho a mi papá. Mi papá siempre, nunca me dijo que leyera. Mi papá era un hombre culto y él jamás me decía, vaya, como que me obligara a leer. Pero yo lo veía leyendo un libro y tenía el gesto de dejar el libro ahí en la mesa así como olvidadito, ¿no? Yo andaba ahí jugando con la pelota y veía el libro y andaba ahí haciendo X o Y y veía el libro y de pronto ya me descubría sin darme cuenta sentado leyendo ese mismo libro que mi papá estaba leyendo. Me acuerdo como la historia de Felipe y el etíope, ¿no? La acabamos de meditar hace unos días en la liturgia, ¿no? Que Felipe se acerca al etíope y le dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y dice, no. Y se da el tiempo para explicar. Bueno, pues mi papá fue mi Felipe, ¿no? Que se dio el tiempo y tenía una manera de enseñarme a leer muy, muy sencilla, ¿no? Él, el término técnico no lo sabía, pero me decía, lee siempre a la velocidad del que escribió el texto, para que lo puedas comprender. Dice, léelo siempre a la velocidad. La persona se tomó un tiempo muy lento para escribirlo. Entonces, para que puedas tener comprensión, lee a esa velocidad. Y eso me gustaba mucho, ¿no? Le comentaba a Ángel ahorita que me ayudara ahí a recordar, las monjas en el colegio me enseñaron a leer de manera literaria. Saludos. Saludos. Donde esté, porque yo fui en los 70s al colegio. Sí, la que me decía que es del diablo y ya está en la presencia. Dios me la bendiga muchísimo. Pero ellas me enseñaron a leer de manera literaria, ¿no?
O sea, todos aprendimos a leer de manera literaria. Mi papá no sabía a lo mejor el nombre técnico, pero mi papá, sin querer queriendo, me enseñó a leer de manera rapsodia, que era eso, o sea, ver a través de las rendijas, ver así en las grietas, ver, o sea, como un investigador, ¿no? O sea, con esa pasión de irte metiendo en la historia. Y lo apasionante de la Biblia, lo veo así, es que tú la lees, pero lo más apasionante es que la Biblia también te está leyendo a ti, está penetrando, o sea, en tus pensamientos, en tu corazón. E insisto, porque es un libro que está vivo, o sea, es la palabra de Dios, ¿no? El verbo. Sí, en efecto. ¿Y cómo está estructurado este libro? O sea, dijiste que tiene varios libros. ¿Cuál es la estructura y en qué consisten todos esos libros? Entonces, ya que estamos partiendo de la idea para Domis y que todos sabemos Bueno, que... está el Pentateuco, ¿no? O sea, empezamos con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Jueces, creo. No me lo sé de memoria, Angelito, no me metas en aprietos. Sí, okay. Y después vamos a los libros que le llaman poéticos, creo, ¿no? Que es desde Salmos hasta Eclesiastés. Uh-huh. Después tenemos los libros proféticos, que es muy, a mí la verdad, o sea, me apasiona mucho los libros proféticos, y es desde Isaías hasta Malaquías, creo, si no me equivoco. Uh-huh. Y aquí me gustaría mucho hacer una explicación que me encanta. Justo aquí voy a recurrir a mi libro de clases de Biblia. En la división, pues obviamente Antiguo y Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento tiene libros históricos, libros Ajá. didácticos ¿Sí? y libros proféticos. Mientras que el Nuevo Testamento tiene históricos, didácticos y el profético. Y el último libro profético es Malaquías, si mal no recuerdo. Y en ese libro es la última vez que Dios Padre habla. O sea, el Padre, pasan 400 años de silencio. ¿Te imaginas eso? Cliffhanger, más cliffhanger en la historia de los cliffhangers. Son 400 años de silencio, y Dios guarda silencio por amor, siempre, sí, así como dice también el profeta, guarda silencio por amor. Y ese Dios que guarda silencio por amor, rompe el silencio por amor cuando Jesús es bautizado por su primo Juan en el Jordán. Que hay que estudiar Biblia a los que nos estén escuchando, porque una vez fui a una misa y era el bautizo del Señor, que hago un paréntesis, ahorita les digo, y el muchacho que estaba leyendo, explicando, más bien era el monitor, estaba explicando que ese día era el bautizo de Jesús en el Jordán, dijo, el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Pero bueno. A mí la que más me tocaba, alguien alguna vez dijo el pueblo de UR. Y yo de Ur. Sí. Abraham se fue a la UR. No le gustó la uni. Abraham pasó, perdón. Pero bueno. El que esté libre de que le haya pasado esto, que tire la primera piedra. No, todos, la verdad, todos nos hemos equivocado. Hay unos nombres que parecen enfermedades terminales también en la Biblia, pero bueno. Sí, el sífilis. Pero bueno, vuelvo a este punto para no perdernos. Perdón a los que están escuchando, vayan a escuchar. Son 400 años, ¿no? Que Dios calla por amor y Dios rompe el silencio por amor cuando Jesús recibe el bautismo por Juan, y el Padre rompe el silencio y dice, Él es. Y eso es, la verdad, es el Padre que todo el tiempo en el Antiguo Testamento es yo soy, ¿verdad? Yo soy Yahweh. Yo soy, son más de 200 nombres de Yahweh, ¿no? Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy, tu salvación, tu casa, o sea, un montón de nombres que tiene el Antiguo Testamento, pero ahora nos presenta el yo soy en Jesús, dice, Él es mi Hijo amado, Él es.
Y es el último nombre con el que Dios Padre se presenta, que Jesús es Salvador, ¿no? Yo soy tu salvación. Entonces la Biblia, que es un libro vivo, insisto, se trata de la salvación del ser humano. Esa es el mensaje de la Biblia, que es lo podemos resumir todo en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, que todos conocemos. Dios es amor. Sí, ahí se resumen esas 3 palabras. Dios es amor. Es una carta de amor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, hay un montón de cosas en medio que no entendemos, que nos sacan de onda. Sí, a mí me encanta porque, o sea, este libro está lleno de guerras épicas. A mí me encanta El Señor de los Anillos. Aquí hay guamazos, pero para dar y para repartir, ¿sí? La semana pasada les decía, tiene un libro erótico, que es El Cantar de los Cantares, que el erotismo es parte de la experiencia humana, no podemos apartar eso. Entonces, les decía, el erotismo no es malo, nos lo robó Hollywood y lo distorsionó, pero el erotismo es algo bueno, ¿no? Yeah. Pero sí, o sea, es un libro que finalmente... Y eso es lo que va, ¿no? Te narra todas las bases de la experiencia humana. No, todas las bases de la experiencia humana pasan, Sí. especialmente en el Antiguo Testamento, me parece de que increíble. Es apasionante y también, vaya, lo miro como algo que me da esperanza, porque este libro está lleno de familias rotas y fracasadas, de familias que tienen las luchas que tienen las familias de hoy en día, ¿no? O sea, familias quebradas, familias fracturadas, que fueron alcanzadas y redimidas por Dios. Y, o sea, eso nos debe de dar esperanza a todos, a todos. O sea, hombres, mujeres, hijos, o sea, todo, como la mano redentora de Dios está extendida, así como en esa obra de David, ¿no? Que es que le hacen muchos memes, yo sé, pero Sí. es ese Dios extendiendo su mano hasta nuestra fractura para repararnos. Y eso es, la verdad, una bomba de noticia para todos. Es la mejor noticia que puede haber. Es la buena noticia, la gran noticia. Y más que el niño Fidencio, muchachos. No, bueno, o sea, tampoco no. O sea, estamos en el proceso de escribir la parte 4, así que todavía no sabemos. Porque tiene 3. ¿Por qué tiene 3? ¿El libro de Mormón también se divide en diferentes libros o es nomás un solo libro? Sí, o sea, el libro del Mormón nosotros lo consideramos canon, paréntesis, y sí, no lo sé, ya sé que no se considera canon, pero o sea... Sí, nada más lo digo porque hay gente escuchando. Sí, tiene diferentes libros. Tiene el libro de Nefi, el libro de Leví y así. El libro del Mormón cuenta como los Ancient Jews built boats and sailed to America. Ajá, claro. Los judíos antiguos, cuenta la historia de los levitas y los lamanitas y así, que viajaron a los Estados Unidos de América. A los Estados Unidos de América. Y así entonces. Y eran blancos como el papel, las hojas de papel. Sí, cuenta que cuando Jesús murió, esos 3 días estuvo aquí en América. Pero no estamos desviando del tema. Igual si quieres. Ahí luego necesitamos un mormona que cotorre con nosotros, pero pues sí. No, es que me interesa porque, o sea, está interesante que hasta algo que se escribió hace como 200 años también tiene como que ese formato de ser varios textos en solo uno, ¿no? Sí. Aunque... Sí, lo que he encontrado mucho en el libro del Mormón son muchos MacGuffins, que son como que objetos que guían la trama, ¿sabes? Entonces, siento que en la Biblia me he puesto a pensar de que existe algo así. La verdad es que no he pensado en mucho, ¿sabes? Ya no, porque es que en la Biblia todo, o sea, en la Biblia todo se hace a través de la gracia de Dios. Y cuando Dios le da algo, un objeto a alguien, como el staff de Moisés, es de que es a través de Dios, ¿no? Es a través de su fe y de... no es el objeto en sí, aunque el objeto sí tiene relevancia. Sí, yo aquí voy a seguir haciendo mis preguntas como previas a cuando todavía dudaba más de la Biblia y sobre ese rollo. ¿En qué aspecto la consideran que sigue siendo palabra viva y no un libro que se escribió hace muchos años? ¿Cómo es que la aterrizaríamos esas historias que pasaron mucho a nuestra vida actual? ¿Cómo la manejan ustedes? Creo que
Yo creo que, o sea, dices, es palabra viva. Una de las cosas que lo hacía viva es que constantemente iba fluctuando, ¿no? Am, Había muchos textos, conforme pasa el tiempo se han ido quitando algunos, bla, bla, bla. Eso hasta cierto punto lo hacía vivo, pero creo que también es su relevancia en la experiencia humana. O sea, por ejemplo, creo que el ejemplo más claro es Caín y Abel. O sea, creo que es uno de los complejos que ves más hoy en día. Creo que es una de las historias más relevantes ahorita. Esa búsqueda de atención, de validación y el celos que se siente hacia otra persona hasta el punto donde quieres hacerlos desaparecer por esos celos de que creo que te hace dar cuenta que son historias que jamás mueren, son historias que siempre son relevantes, la, son las historias de las que salen todas las historias, ¿no? Por lo mismo de que llevaba también otra cosa es el, son todas las historias más importantes del mundo comprimidas en textos pequeños. Y se tuvo que haber de que un proceso, un proceso casi como evolutivo, ¿no? Como darwinista de solo los textos más importantes, relevantes, quedaron aquí. ¿No? Solo lo que siempre va a ser importante. Y algunas cosas que son más como reglas específicas, ¿no? Pero en cuanto a las narrativas, solo lo más importante se queda aquí. Solo lo que es la esencia humana refinada. Y creo que eso es lo que para mí lo hace el texto, ¿no? El texto vivo. Perfecto. Le- se le llama los libros canónicos, ¿no? O sea, todo el canon de la Biblia, el canon es regla, ¿no? Todo ese reglamento. Uh-huh. Y también hay una parte en los evangelios que dice, esto y muchas cosas más dijo Jesús, y no habría suficientes espacio en el planeta para contener todos esos libros, ¿no? Seguramente de ahí también podemos tocar un poco el tema de los evangelios apócrifos, ¿no? Los libros apócrifos de la Biblia. Pero eso, creo yo, forma parte más del folclore popular, ¿no? Si en sí aún no hemos terminado de comprender, ¿te imaginas humanamente querer alcanzar también, pues, entrar en todo aquello que se conoce como evangelios apócrifos, libros apócrifos? Hay un pensamiento de Santo Tomás de Aquino que me encanta, que dice, que es un doctor en teología, ¿no? Dice, el ser humano aún no ha llegado a comprender la esencia de una mosca. Y tenemos todavía la arrogancia y el atrevimiento de querer conocer el pensamiento de Dios, que es insondable, ¿no? O sea, entonces, la Biblia es una guía, es un manual de vida, de alguna manera. Y creo que eso que acabas de mencionar es súper importante porque conoces mucho, ni siquiera en diferentes denominaciones, sino ciertos grupos que dicen de que lo que está en la Biblia es lo que está ahí, es lo único que existe. La ¿no? sola escritura. Ajá. Y es de que, no, o sea, en la misma Biblia dice que la Biblia tiene límite porque en realidad no sería razonable escribir todo lo que ha dicho Dios, todo lo que ha hecho Jesús, todo lo que yara, ¿no? O sea, es más que esto, pero aquí está lo esencial. Exacto, sí, sí. Sí, bueno, en la Biblia podemos también de alguna manera entender que habla Dios, ¿sí? Es palabra de Dios, habla Dios, habla el hombre y habla el demonio también. O sea, no estoy diciendo que el demonio haya escrito, ¿no? Pero también aparece el demonio, ¿no? Pues lo vemos en las tentaciones del desierto. Entonces, sí, o sea, de pronto somos muy cerrados y actuamos con una mentalidad así muy cuadrada, ¿no? Y por eso insisto mucho en lo que les decía al principio, que yo no puedo leer, orar con este libro si no le pido al Espíritu Santo que Él me asesore, que Él me guíe, porque me voy a perder. O sea, dice claramente
vuelvo a lo que decía Pablo en Romanos 8:26, creo, dice, no sabemos orar como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo, que es el que sabe, viene y vuelvo a decirlo, con sonidos inefables. Él presenta mi oración al Padre y es como si el Espíritu Santo, perdón por ponerlo así de ejemplo, no, pero es como si el Espíritu Santo llegara y le dijera al Padre, mira Padre, este es el acento de Chucho, así habla Chucho bien roquiñote, ¿sí? Y esto es lo que quiere decirte, ¿sí? Esos son los sonidos inefables que el Espíritu Santo va y le dice al Padre para que mi oración sea escuchada. Así lo veo, ¿no? No quiero decir que así sea tal cual, pero así lo veo, ¿no? Así lo interpreto. Y para mí es importantísimo el hecho de saber que realmente este libro está vivo. Les podría decir un montón de cosas, pero nuestro llamado a servir a Dios, nuestro llamado fue precisamente a través de la palabra. Fue un año de persecución de parte de Dios, ya se los había comentado, sobre todo conmigo, que era el más duro, y era detenerme un momento, así como cuando les decía que mi papá dejaba ahí el libro así como olvidadillo, y yo me sentaba y empezaba a leer, y eran textos acerca del servicio, ¿no? Era algo así como que una fuente no puede dar dos tipos de agua, o das agua dulce o das agua amarga, ¿no? O sea, no puedes dar dos tipos de agua. Ya nada más faltaba que hubiera un rotulador ahí, sí, que el dedo así de Dios, que se apagara como, todo y una sí, lucecita nada así, más. sí, o sea, y el decir que solamente a través de la Biblia habla Dios sería limitar a Dios, porque Dios es dueño de todo y de todos. Entonces, volviendo también a eso que comentabas ahorita, Andrés, que se me hizo muy interesante. O sea, Dios utilizaba a personas que no conocíamos y venían y nos decían, el Señor me dijo que te dijera tal o cual cosa. Y era un extraño, una extraña, y era esa misma inquietud que traíamos, ¿no? Vamos a llamarle vocación, si ustedes quieren, ¿sí? Vocación, que lo podemos traducir como es esa voz interior que está en acción ahí, es como una guerra interna, ¿no? Que te está llamando Dios ahí en tu interior. Y venían personas a mover en mi interior esa vocación a la que Dios nos estaba invitando, ¿no? Y ya por último, que fue la manera como Dios finalmente nos sedujo, así como lo dice también en su palabra, ¿no? Que te lleva al desierto, te seduce. Bueno, un sábado, una noche, nos invitaron un grupo de renovación. Yo era enemigo de los carismáticos. Y nos invitaron a ese grupo y me dijo, miren, ¿cómo ves? Y nos están invitando, que quieren orar por nosotros. No nos conocían tampoco. Fuimos, conocíamos a 2 o 3 personas. Fuimos y cuando estábamos en esa reunión de oración, pues como siempre, Angelito, te tocó ver en los retiros que caían algunos en descanso, ¿verdad? Sí, yo ahorita que mencionabas eso, pues ahí se conocieron ustedes, ¿no? Soy escéptico, sí, no totalmente, ¿no? Porque sí he visto, sobre todo en los niños, ¿no? Pero en contexto, ¿qué es la oración carismática para la gente que no ha escuchado el podcast? la oración carismática, pues, se le llama renovación en el Espíritu Santo, ¿no? Está muy relacionado a Pentecostés, ¿no? Es pedir al Espíritu Santo. Entonces, si es real, o sea, el que cae en descanso, pues, ¿quién puede resistir el peso del Espíritu Santo? Te desmayas, ¿no? Como los soldados que estaban custodiando la tumba de Jesús, y caes desmayado por ese peso de la gloria de Dios. La oración que se hace en renovación, perdón, es una oración muy, muy intensa, sí, es un éxtasis. Entonces, yo veía ahí unos que caían en descanso y otro que por allá empezaba a hablar en lenguas, y me inquieta mucho a mí la oración en lenguas, porque dice Pablo, si no hay quien interprete las lenguas, no tiene caso, porque nadie las entiende, o sea, se está desaprovechando eso, ¿no?
y empieza una mujer a orar en lenguas, inmediatamente empieza una muchacha a interpretar las lenguas. Y era un mensaje, insisto, no nos conocían ni a Miriam ni a mí. Tenemos ese mensaje guardado. Y era un mensaje muy personal, tanto para Miriam como para mí. Era un mensaje muy íntimo, donde Dios nos estaba hablando directamente acerca de cosas que solamente nosotros conocíamos. O sea, esto que les estoy diciendo lo pueden creer o no, pero para nosotros fue así ya casi la clave para que le dijéramos a Dios que sí. Salimos de ahí esa noche, de verdad, volando en las nubes, con ese mensaje así pegado al pecho, porque era Dios que nos estaba llamando. Siempre le poníamos de pretexto a nuestros hijos eran pequeños y le decíamos, no, es que la vida y la escuela y la carrera y el súper y los servicios de la casa, o sea, un montón de cosas que usábamos como pretexto, pero sobre todo echábamos a nuestros hijos así como chivo expiatorio, ¿no? En contexto, ustedes se dedican de lleno al servicio, ¿verdad? Sí, desde hace 27 años, 28 años. Pero lo interesante aquí fue que a los pocos días, nuestro hijo Dalí, que es el médico, él nació con un problema en un riñón. Él nació en el eco, antes de nacer, le hacen el eco a Miriam y el médico dijo, hay un problema en el riñón. Cuando nazca hay que hacerle un estudio para ver qué pasa. Y pues efectivamente el riñón estaba mal. Las noticias que nos dieron, la verdad sí, fueron para nosotros angustiantes y el doctor nos decía, hay que cuidar mucho la temperatura, hay que cuidar que no orine sangre, hay que cuidar un montón de cosas. Y es muy pequeño, dice, programar una cirugía así lo más largo que se pueda a los 5 o 6 años. Y por ese tiempo fue esto. O sea, después de esa noche hablamos ahí con estas personas y nos dijeron, oren por él. Ustedes son sus papás, oren por él. Y empezamos a orar todas las noches por Dalí sin saber, o sea, nuestra oración era, la verdad, muy sencilla. Y en ese tiempo seguían los nuevos estudios. Estoy alargando, pero vale mucho la pena. Sí. Seguían los nuevos estudios para ver cuándo lo íbamos a operar. Entonces, bueno, pues me conmuevo un poco, pero... Claro. El doctor, al interpretar el estudio nuevo, lo mira, nos mira y dice, ¿cuándo lo operaron? Este niño aquí tiene un riñón enfermo y aquí tiene en el estudio nuevo un riñón que está sano. Y eso es imposible. O sea, ¿cuándo fue operado? Y ya, ahí fue el tener toda la seguridad, ¿no? Después de ver tantas manifestaciones en su palabra, de ver manifestaciones en extraños que venían y nos decían, Dios te está llamando a que lo sirvas, a que dejes todo. Y la cereza en el pastel fue la salud de nuestro hijo Dalí. O sea, ahí afuera del hospital llorando, sí, llorando. Y decirle, eres real. Entonces, no tenemos dudas, ya no tengo, yo sobre todo le decía, ya no tengo una sola duda, eres real. Lo que quieras hacer con nuestras vidas, estamos aquí para ti, lo que tú quieras. Entonces, ahí empezó todo esto. Pero insisto, o sea, es de verdad, para mí esto, la clave. O sea, mucha gente dice, Dios no me habla, ponle atención. Les digo, aquí habla y habla claro. Es la guía para mi vida, o sea, no es una bola de cristal, ¿no? O sea, no es bibliomancia, ¿no? O sea, sí, justo para eso iba, o sea, ¿cómo? No son trucos de Harry Potter tampoco, no. Sí. Pero es algo de verdad muy, muy sencillo cuando actúa el Espíritu Santo. O sea, para mí es muy sencillo porque tengo la verdad que reconocer que soy de corazón duro, de cabeza dura, pero el Espíritu Santo viene y trabaja, ¿no? en esas áreas donde más necesito para poder escucharlo.
para poder entenderlo y sobre todo para llevar a lo cotidiano lo que él me está diciendo cada día, ¿no? Eh, pero sí, o sea, eso es así un pequeño resumen de todo esto que quería compartirles, ¿no? Para nosotros, la realidad de su palabra, que insisto, para mí está viva porque se ha valido de muchas maneras, pero sobre todo en textos muy sencillos que yo ni me esperaba, ¿no? O sea, eh, tenía miedo por la economía y siempre era el mismo, hasta parecía que tenía un separador ahí, ¿no? Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Y es real, o sea, para mí eso, o sea, eh, las promesas para nuestros hijos eh, las hemos visto de verdad muy, muy claramente. Eh, Pruebas que hemos vivido, que hemos contado, Angelito, en las horas santas y has escuchado, ¿no? Eh, Como gracias, gracias de verdad a la oración, gracias a esa, eh, a esa promesa que Dios nos hace en su palabra, pues hemos podido ver cómo esas pruebas que nos pesaban tanto, que eran una carga horrible, pues Dios también, o sea, nos ayudó con todos esos procesos, como lo quiere hacer con todos, o sea, no estoy diciendo que solo con nosotros, ¿no? Y si hablo de milagros, Angelito, tú sabes también de eso, ¿no? Porque Dios ha sido bueno también en tu vida con ese tema. Claro, claro. Sí, o sea, y yo me siento identificado en el aspecto de que llega un punto en el que ya no te puedes dar el lujo de usar la carta del ateísmo. O sea, ya no puedes usar esa carta de que, nada, sabes que yo dudo, ¿sabes? Porque ya no hay espacio para dudar, ya no hay espacio de que para, porque la verdad sí, hasta cierto punto lo veía como un lujo previo a tener un evento que diga de que yo aquí creo, ¿sabes? Yo aquí no puedo negar tu existencia y así. Y pues te das cuenta que es parte del proceso. Y ahorita que lo estábamos ligando ya menos como tema de un conjunto de libros sino, y como textos interconectados, sino también como una forma de hacer oración y así, también cómo podemos hacer oración con la Biblia, porque mucha gente dice que, sí, abre y acá, ¿sabes? Pero entonces, si esa no es la forma, ¿cómo es La la ruleta forma? bíblica. La Sí. ruleta. Sí, sí, como un trick shot. Es, es que parece como un juego extraño, ¿no? Ajá. Hay personas a las que les funciona hacer eso, sí. Sí, pero Quisiera hacer una. hay, o sea, ocurre con mucha frecuencia. Vamos a llamarle el mapa y el territorio, ¿no? O sea, es un fenómeno psicológico el mapa y el territorio. Lo habrán escuchado, ¿no? Ustedes. No, No. o sea, por ejemplo, te quieres comprar un Renault. Tú vas por la calle, no ves Renault, ¿verdad? En lo cotidiano. Pero el día que tomas la decisión de comprar un carro Renault, empiezas a ver Renault aquí, Renault acá, sí, o sea, por si nosotros íbamos a comprar una camioneta Subaru, no sé cómo se pronuncia, y yo ni las conocía, pero cuando empezamos a buscar, ¿no? Y pues se nos aparecían por todas Y con el partes. algoritmo de internet ahora Sí. no ayuda, ¿sabes? Ajá, sí, estás sí. interesado, te voy a spamear todo eso. Sí, o sea, el mapa y el territorio creo yo puede ayudar a explicar un poquito esto, ¿no? Yo creo que es un texto que dices, no me dice nada porque estoy ahorita emocionalmente viviendo algo totalmente distinto a lo que estoy leyendo aquí. Pero ahora me dijo mucho porque emocionalmente me conectó con el Señor es mi pastor, no me faltará. O muchos son mis enemigos, o así, o sea, yo pienso que es ese involucrarte, ¿no? O sea es mi manera de verlo, no quiere decir que sea así, pero eso puede combinado ser. con la universalidad de la Biblia, creo que eso Sí, es grandes pasos para que, sin importar dónde caigas, hay algo con lo que puedas conectar, ¿no? sí, Y porque todo es importante, o sea, mucho, en casi cualquier cosa puedes querer decir esto es realmente algo que necesitaba.
Es como buscar una aguja en un pajar y decir, mira, la encontré, ¿no? Pero no, es que estaba sensible el corazón a eso. Pienso que bien pudiera ser, ¿no? Tu mente y tu corazón enfocados y el mapa y el territorio. Pudiera ser una respuesta. Sí, yéndonos hacia temas de que ya usándolos como oración, muchas veces he sentido que sí me ha funcionado el de que, a ver, señor, o sea, háblame bien directo y así. Y muchas veces cuando te lo pides de que no me quieres hablar menos directo, y así. Entonces, lo que me pasó una vez fue que me fui al Santísimo a orar un rato y abro la Biblia y estaba en el libro de Daniel. Y la verdad es que nunca lo había leído, entonces me puse el Apocalipsis de Daniel, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces me puse a leer sobre Daniel. Y acá de que me lo aventé ya de que vamos a ver la historia, vamos a checar y ya si tú quieres hablarme a través de esto, pues adelante. Y me sale lo que pasa de Daniel es que tenía 3 amigos y a los 3 amigos hicieron algo que no les gustó al rey, entonces los mandó a que los incendiara, que los quemaran. Midrash, Misach y Abdenago. Te digo que parecen nombres de enfermedades terminales todos. ¿Cómo se llama el vato? Midrash, Misach y Abdenago, algo así. Creo que tengo Abdenago. Medio Abdenago, vatos, ya nos vemos en el cielito. O parecen nombres de un equipo de fútbol de Senegal, ¿verdad? También. Ay, la selección de Senegal. Abdenago. En el pie izquierdo. Sí, entonces lo que cuentan es que prácticamente los mandaron a que los horneen literalmente. Sí. Pero los vatos le piden al Señor sabiduría y y manda un ángel a protegerlos. Sí. La verdad es que como la historia está ahí chida porque yo la verdad es que me lo estaba imaginando en mi mente con una película de que los vatos acá de que bien, porque luego te cuentan que los vatos salen victoriosos, entonces me los imaginé así como en Monster Inc. de que cuando ¿qué pasa los asustadores? Me los imaginé así a los vatos saliendo y el rey, wow, son grandiosos. Algo así los veía. Y yo dije, pues la verdad no sé qué onda, y sí, pero agarró un bonche de páginas y lo abro más adelante y leo. Y algo que me sorprende es que dice, bendito sea el nombre de Dios, porque suyo son el poder, la sabiduría. O sea, la sabiduría y luego, pero me sorprendió que dice, te alabo y te doy gracias, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fuerza y me has concedido y nos has manifestado el asunto del rey. Entonces es como que estuvo todo hilado al tema de la sabiduría y que es la misma, o sea, la misma de la que nos habla en libros muy viejos de la sabiduría del Señor, se sigue manifestando, ¿no? Y eso es lo más sorprendente, el ver que en ese libro tan antiguo es el Dios del que hablan, es el Dios que se ha manifestado ante ti, como que es un mind blow. Y así. Es esa frase famosa de Pablo que dice, es el mismo ayer, ahora y por los siglos. Entonces, a mí me emociona mucho cuando estoy orando saber que ese Dios que estuvo al lado de Daniel, ese Dios que visitó a Abraham, ese Dios que le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque es tierra sagrada, suelo sagrado lo que estás pisando. Es el mismo Dios con el que puedo platicar a cualquier hora. O sea, no sé, la noticia, la buena noticia, no sé cómo llamarlo, ese hallazgo o milagro que acabamos de recordar este Viernes Santo, justo cuando Jesús expira, dice el texto, ¿no? Que pues hubo un temblor, que se rajaron las rocas, pero una de las cosas más asombrosas, esa era la palabra que quería encontrar, algo asombroso, fue cómo se rasgó el velo del templo. En el Éxodo está el diseño, Dios diseñó ese velo. O sea, dices, el velo del templo, y pues nada, tú piensas una garra de parisina, ¿verdad? Sí, pedorra. Ya se la rasga cualquiera. Croma.
el velo que Dios diseñó era algo imposible de que se rasgara. Tenía un grosor de 10 centímetros. Y dicen que ni siquiera dándole varios caballos a cada extremo y jalarlo, ni siquiera así podían rasgarlo. O sea, era irrompible, ¿no? Eso sí era blindaje 2.0. Y el velo marcaba la diferencia, o sea, no te podías acercar, ¿verdad? Era eso, como que, entonces la semiótica es de que ya te puedes acercar, ya puedes hablar directamente conmigo, ¿no? O sea, el velo era lo que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Solo el sacerdote tenía la facilidad de entrar una vez al año a presentar las oraciones, ¿no?, de todo el pueblo, a pedir por el perdón del pueblo. Y el sacerdote tenía que ser intachable, o sea, no tenía que tener ni un solo pecado. Entraba a gatas, le ataban un cordón al tobillo, así. Sí, es que siempre me da mucha risa imaginarme esa escena, ¿sabes? O sea, un sketch de los Monty Python. Sí, así. tenía ese cordón unos cascabeles, ¿no? Entonces, mientras los cascabeles iban moviendo, es que estaba vivo. O sea, hacían tilín, 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 tilín. Y si hacía tolón, ya valió. Lo sacaban. Ay, Drake sí se murió, en serio. Sacaban al sacerdote, ¿no? Ajá. Porque, o sea, era algo, en la presencia de Dios no puede haber ni un pecado. O sea, algo, la verdad, muy random. Pero la buena noticia, la verdad, muy random. La neta, sí. Sí, no, pero aquí viene la buena noticia. La buena noticia. Jesús dice, todo está consumado, o sea, ya pagué, está todo pagado, ¿sí? Entrega Jesús su espíritu, se rasga el velo, y algo que me llama la atención, dice, se rasgó de arriba abajo. No es algo que el ser humano haya podido hacer. No es algo que el ser humano diga, yo, con mis méritos, ¿no?, hice que el velo se rasgara. No, es algo que solamente... ¿No jugó Prince of Persia? Es que era el Prince of Persia, corrías por la pared, clavabas la daga en el velo y caías amortiguando la caída. Eso hubiera estado chido. Pues eso hizo Dios. Pero, eso hizo Dios. Por eso Jesús corrió hacia arriba. O sea, es una muy buena metáfora, ¿sí? O sea, eso exactamente hizo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora ya no hay quien me aparte. Ya nada me puede apartar, no hay un velo, ¿sí? Y yo puedo tener acceso a Dios. Suena muy fácil, ¿no? Pero así de fácil es. Puedo acercarme a Él en su palabra, puedo acercarme a Él en la oración. Ahorita que estamos hablando sobre la oración, la verdad es que les podría contar cualquier cantidad de historias. Septiembre del 2001. 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas. Ok, todos sabemos. Noviembre del 2001, Nueva York, en el barrio de Queens, vuelve a caer un avión que venía de Dominicana. Nosotros íbamos a ir a dar un concierto a Los Ángeles, solo Miren y yo, a los 2-3 días en noviembre del 2001, y estoy viendo el noticiero, y veo la noticia así, y pues estaba fresco, septiembre, muy frescos, o sea, todos consternados. Ahora en noviembre pasa esto, y le dije a Miriam, ¿sabes qué? Vamos a hablar para que cancelen, o sea. Y pues yo me andaba yendo a misa por la mañana, ¿no? Cuando veo eso. Yo iba a misa, y en el camino lo único que le decía al Señor es, tenemos mucho miedo. Haz que esto se cancele, todo el rollo. En misa, distraído, Señor, tenemos mucho miedo, haz que esto se cancele. Entro a la capilla del Santísimo. Era una misa que iba aquí a la Natividad en Cumbres a las 11 de la mañana, entonces me quedaba ahí hasta la 1:30 que salían mis hijos del colegio, y estoy ahí en la capilla del Santísimo, solo, no había nadie, con el mismo ruego a Dios, o sea, Señor, esto está horrible, o sea,
no es ahorita un buen momento para viajar a Estados Unidos y haz que se cancele, tenemos mucho miedo. Y en la oración podríamos decir muchas cosas, ¿sí? En la oración Dios también dice no, no. Y es parte de su amor. O sea, Si los que somos dijera sí a todo, ¿quién sería no, Dios? O sea, Ya. como en Ajá. Todopoderoso, ¿eh? Sí, 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 Ajá. sí, 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 o sí. sea, Sí, ahí pues uno sería Dios, ¿no? sí, exactamente. Total que yo estoy ahí con esa inquietud y, y en esos no de Dios, que insisto, o sea, yo como papá les dije un montón de veces a mis hijos no, y eso no quiere decir no te amo, al contrario, ¿no? Entonces, Dios también cuando dice no, no quiere decir que no me escucha o que no me ama, no, simple y sencillamente es porque Él sabe, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Pues total que estaba ahí y le digo, bueno, ya me quedó claro que quieres que vayamos. Solo una cosa, ¿qué hago con este miedo? Quítanos este miedo, arranca este miedo de raíz, porque así no podemos ir a servirte a ninguna parte. Quita este miedo. Y lo interesante es que la capilla estaba sola, entró una señora, se hincó allá lejecitos, empezó a hacer oración y de pronto se levanta, viene, me pone la mano en el hombro y me dice, le tengo que explicar para que no se saque de onda. Dice, miren, ando haciendo las vueltas de la comida, pero tenía una urgencia porque sentía que Dios me estaba hablando y vine, me estacioné, me bajé del coche, me puse a hacer oración, me hinqué y cuando cerré los ojos, dice, lo único que vi en mi cabeza fue un avión enorme. Entonces le dije al Señor que de qué se trataba. Y el Señor me dice muy claro, ve y dile a ese que está ahí que se suba. Dile que no tenga miedo, que todo va a estar bien. Dile que él y su familia están siempre en mis manos y que no va a pasar nada malo. Mi oración se volvió llanto. Sí, también es una manera de orar, Angelito. Se volvió llanto, o sea, lo más religioso que pude hacer en ese momento fue llorar. Esa fue mi respuesta y es una oración de gratitud y agradecerle a Dios que sigue hablando, no solamente en su palabra, o sea, les insisto de lo que decíamos hace rato, ¿no? Dios nos habla en los acontecimientos, Dios nos habla a través de las personas, Dios nos habla en la vida porque así es Él. Y como si es el verbo, la palabra, o sea, ¿cómo vamos a callar esa voz, esa palabra viva? Sí, no podemos callar. Todo el tiempo, no se puede. Callar lo que hemos... Sí, y, o sea, y yo, hay un pasaje que uso mucho a modo de meme, el de Juan 11:35, para referirme a que cuando algo pasa de que, chale, Juan 11:35, pero Jesús lloró, es un recordatorio de que, pues, él también. Sí. Sí, y lo humaniza y lo acerca bastante. Bueno, y respecto a eso, para ir dirigiendo hacia nuestra vida este tema de la Biblia, de la palabra, Juan 1:14 dice que Él se encarnó, ¿verdad? El verbo se hizo carne. El griego dice, el verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. O sea, voy a usar más esa frase en mi día a día. Tabernaculó, o sea, puso su casa en medio de nosotros. Entonces, ¿te imaginas? Dios es mi vecino más cercano, el más cercano, hacia donde puedo correr siempre que lo necesito, porque se quedó entre nosotros, ¿no? Entonces, ahora nuestro compromiso, a lo mejor está mal utilizado decir compromiso o responsabilidad, nuestra alegría es esa palabra, encarnarla también nosotros y encarnarnos en esta realidad en la que nos movemos todo el tiempo, ¿no? O sea, porque qué padre que Dios venga y me mande esa señora y que me diga que me suba a la vida. Qué bonito, eso está bien lindo, ¿no? Qué padre que el Señor nos sanó a nuestro hijo Dalí.
qué padre que el Señor nos habló esa noche y nos dijo, sí, pero, o sea, tengo yo la responsabilidad de compartir esta buena noticia con los demás desde mi vida, ¿no? O sea, Y de porque... seguir confiando aunque guarde silencio. Exacto, Que sí. también eso muchas veces se nos olvida, como diría la canción de Santiago, ¿no? De que se me olvida, o sea, tengo una amnesia prematura. Una amnesia prematura, sí, sí, sí. Es algo totalmente real, ¿no? Hay un ejercicio de Timothy Keller. Me gusta mucho Timothy Keller, se lo recomiendo. El último. Timothy Keller es un pastor protestante muy bueno. Tiene su iglesia en Brooklyn, en Nueva York. La verdad, me gusta mucho la literatura de Timothy Keller. Uh-huh. Y él tiene este ejercicio. El nombre científico del pato común salvaje es Histrionicus histrionicus, o el pato arlequín, Histrionicus histrionicus. Entonces dice, imagina una persona que está esperando el autobús y viene un extraño y le dice, el nombre científico del pato común salvaje es Histrionicus histrionicus. Entonces esa persona va a pensar, está loco. Sí. Es alguien que tiene problemas. Tiene problemas mentales, ¿no? Uh-huh. La segunda persona está esperando el autobús. El nombre científico del pato común salvaje es Histrionicus histrionicus. Y se va, ¿no? Y la persona se queda pensando, es mi compañero de la universidad, ya me acordé, porque estaba el examen y no me acordaba cuál era el nombre del científico del pato común salvaje, Histrionicus. Y ahorita que me vio, seguramente se acordó y me dio la respuesta, ¿no? 10 años después, pero ya me dio la respuesta. Tercera persona. El nombre científico del pato común salvaje es Histrionicus histrionicus. Y se va. Y esa persona que estaba ahí esperando el autobús era un agente secreto. Y esa era la clave, ¿no? Esa es la clave para la misión, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante también de esto, ¿no? O sea, volvernos, no está mal que lo diga, protagonistas, ¿sí? Porque de pronto no creemos que nosotros tenemos que participar de este plan redentor que es su palabra. Nosotros estamos involucrados también en esta historia. Yeah. Entonces, de repente te sientes, dices, de gente tan grande ha participado en este plan, yo soy insignificante, ¿qué parte tengo yo en esto, no? Pero... No, o sea, al contrario. Si checas a cada personaje, ves que, o sea, Moisés era un tartamudo, Pedro era un pescador, o sea, tiene como que... Abraham vivía en el sótano de su mamá a los 80, o sea... Tenía su PC gamer ahí. Tenía su PC gamer ahí, básicamente. No, oye, la historia de Abraham está bellísima. Yeah. Abraham era pagano. Fue llamado por Dios. Él se dedicaba a fabricar ídolos junto con su papá. Antiguamente, como en la película de Máximo Décimo Meridio, ¿no? Los altares de hogar, los ídolos de hogar. Esa era la tarea que Abraham hacía. Cuenta la tradición judía, ¿no? Que cuando Dios empieza a llamar a Abraham, él empezó, así como yo, ¿no? En esa estiria floja. Entonces, que un día, o sea, el papá no quería dejarlo. El papá, pues, era el negocio familiar y esto te lo voy a heredar y esto lo vas a continuar, ¿no? Entonces, que un día entró el papá y Abraham con un palo había quebrado todos los ídolos. Solo dejó a uno de pie. Entonces el papá entra y dice, ¿quién rompió todo esto? Y Abraham le dice, él. Le puso el palo a uno de los ídolos. Él fue. Y dice, él no pudo haber sido porque es de barro. Y ahí, o sea, son ídolos de barro, sí. Entonces, ahí para Abraham fue la confirmación, ¿no? O sea, él no puede haber sido, solamente el barro, ¿no? Y el Dios que me está llamando es el Dios verdadero. Y es parte de Abraham, me encanta, ¿no? De esta historia. Entonces, sí,
contradiciéndote, Andrés. No, Dios puso su mirada en los pequeños. O sea, por eso Jesús dice, te doy gracias, Padre, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla, a la gente pequeña, porque así te ha parecido bien, Padre. Sí, Entonces, de hecho, hay otra canción también del mismo Santi que también la cito, es la de Gracias por Pedro, no sé si la han escuchado. Ajá, sí. Pero literalmente, o sea, dice gracias por haber hecho tu selección con jugadores no profesionales. Exactamente. En efecto. Gracias también por la burra de Balaam. También los animales hablan en la Biblia. Es el burro de Shrek, ¿verdad? Sí. Esa historia está, pero... Esa historia, la verdad es que nunca la he checado. ¿Qué rollo? No, ¿Cómo pasa eso de la burra de Balaam? Balaam era un profeta pagano, pero le ponía atención a Dios. Y el rey Balac le pide que maldiga. O sea, los profetas bendecían y maldecían, ¿no? Te voy a dar una lana, pero maldice al pueblo de Israel. Ese era el trato, ¿no? Qué chido. Entonces Balaam dice, déjame consultarlo. Y Dios le dice, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, pues vienen otra vez y le dicen, y total que le llegaron al precio al vato. Y este va a maldecir al pueblo de Israel, y como no entendió, Dios le puso un ángel con una espada de fuego así en el camino, ¿no? Parece videojuego también, ¿verdad? Está el ángel ahí. Un RPG. La neta sí parece algo de Príncipe de Persia. Bueno, pero Balaam no ve al ángel, pero la mula sí lo ve, la burra ve al ángel. Entonces, pues, lo que hace es tallarle el pie contra la piedra por donde iban en el camino, se recarga, o sea, como para obligarlo a detenerse, y él empieza a golpear a la burra. Y la burra habla y le dice, toda mi vida te he servido. ¿Por qué me golpeas? Jugaron a ponerme la cola al burro conmigo, ¿y qué crees? En mi Biblia, Chucho habla hoy, voy a contar la historia de Balaam. Se baja corriendo y se va corriendo bien lejos, y el perro lo va siguiendo también, porque siempre le traían un perro, ¿verdad? Lo va siguiendo el perro, ya cuando están bien lejos, y el Balaam ahí todo asustado, así. Y luego el perro de repente dice, qué pedote nos sacó la mula, ¿verdad? Es un perro que habla. Perdón, señor. Tenemos heréticos. Bueno, y en Shrek aprendimos que además de hablar también vuelan. Vuelan. La cruza con el dragón. Es un tema para otro día. Es un híbrido. Sí, pero esto está interesante porque es algo que me encanta a mí, El Señor de los Anillos, y ves acá guerras, y hay dragones en la Biblia, ¿no? O sea, hay monstruos marinos en la Biblia, o sea, todo eso, pero me quedo de verdad con ese interés que tiene Dios en mi salvación. O sea, yo me quedo con esto, o sea, el plan fundamental, principal de Dios es salvarme. O sea, y me refiero al género humano. Pues, nuestra salvación. Una forma que podemos ver a la Biblia es la historia de redención de la humanidad, ¿no? Desde la caída hasta surgir de nuevo. Sí, o sea, eso no se separa. Por eso decíamos, no son hechos aislados, libros que están desconectados. O sea, cuando, no sé, imagino a Dios cuando empieza ese plan redentor, cuando llama a Abraham, ¿no? Pienso a Dios juntando en el cielo a todo el ejército celestial para presentarles su plan, ¿sí? No sé, ahí en el salón principal ponen ahí la pantalla, y estos esperan, pues no, mira, va a haber guamazos, no, vamos a prepararnos, va a haber una guerra aquí, y Dios dice, este es mi plan. Dice, 2 ancianos, sí, 2 ancianos. Él tiene 90, ella tiene 90,
y él tiene 100 años, o era 80 y 90, ya me hice bolas. Yeah. Pero, ¿Seguro que quiere el anciano, jefe? Hay un ángel ahí de que el secretario. decía un amigo sacerdote, siglos más, siglos menos, ¿verdad? Dice, y ella es estéril. Entonces, eso es lo increíble que tiene Dios, ¿no? Y así comienza. Después lo vemos en el anuncio del ángel a María, ¿no? Y otro plan, ¿no? Otro plan, parte de la redención del ser humano. Y otra vez los ángeles sorprendidos porque dice, una muchachita de 15 años. Una muchachita de 15 años y un carpintero y un bebé. O sea, siempre el ser humano tiende a magnificarlo todo y querer que las cosas se hagan de otro modo, pero los planes de Dios de verdad son maravillosos e involucran al ser humano todo el tiempo, ¿no? O sea, todos estamos involucrados porque después viene la iglesia, ¿no? Viene esta iglesia y esa es la belleza que tiene Dios de que nos involucremos y que nos hagamos protagonistas también. O sea, ahorita que hablaban de Shrek, ¿no? Shrek es como el sincretismo de los cuentos, ¿no? Es una revoltura porque está Pinocho, está la Bella Durmiente, la vieja dormida, dice. Sí, literal, a la O vieja sea, muerta. Sí. o sea, A la vieja muerta me la bajo. bueno, la vieja muerta. O sea, Shrek es como, me imagino yo, ¿no? Si yo no me involucro en la historia, o me involucro de pronto mal en donde no me corresponde, ¿no? O sea, Dios me está llamando a mí a servirlo con la música. Ah, no, Señor, es que yo quiero servirte, pero este es el llamado que Él me hizo, ¿no? Es como si entrara yo de pronto siendo Batman al cuento de la Bella Durmiente, ¿no? Pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no es... No me toca estar aquí, ¿no? O sea, ocupa tu lugar, ocupa tu sitio, ¿sí? Tu histrionicus histrionicus, ¿sí? O sea, tú eres parte de esta misión, involúcrate, sé fiel y créetela, o sea, créetela que estoy contigo todo el tiempo, que estoy caminando a tu lado todo el tiempo, que no te voy a dejar, que no, o sea, no me voy a cansar hasta no verte a mi lado en la eternidad. O sea, les podría decir que ya leí todo este libro, pero solamente les voy a dar la alerta de spoiler. Al final, ganamos. Al final, ganamos. Esa es la buena noticia. O sea, si yo de verdad creo y soy fiel y hago lo que aquí Él me está pidiendo, amar, perdonar, servir, entregarme a los demás, no sé, pues es mi padre, entonces eso por consecuencia lógica me hace entender que ustedes son mis hermanos, que todos son mis hermanos. Entonces, si Él es mi padre y ustedes son mis hermanos y los trato como hermanos, yo ya le hice, ¿no? Pero si voy por la vida peleándome por este libro, porque también lo usamos para pelear. Si voy por la vida, sí, o sea, así con la espada en la mano todo el tiempo, ¿no? O tratando a los demás a bibliazos, ¿no? Como hacen muchos, que la verdad estoy totalmente en contra de eso. Pues la verdad, a ver por dónde me meto al cielo, pero voy a tener que buscar un atajo si quiero estar ahí. O sea, es en mi guía para el camino. Entonces, no. Y de aquí viene como otro tema que quería hablar yo, y es cuál es de una forma como práctica nuestra relación con la Biblia, tomando en cuenta que, por ejemplo, si vemos el Antiguo Testamento, es específicamente la alianza de Dios con la humanidad, es específicamente con el pueblo de Israel casi, ¿no? Mucho es muy específicamente, y no se separa a los gentiles samaritanos hasta más tarde. Yara. ¿Cómo es nuestra relación con
con la Biblia, porque yo fui a la iglesia y para mí eso es un evento porque yo no voy, yo no voy a misa, yo no voy a la iglesia. Para mí fue un evento y de que a mí siempre me frustra ir a la iglesia porque siento que está muy desjuntado. No, la Biblia es una historia con tanto contexto y tanto se queda fuera en un sermón, ¿no? Y a veces de que dices, yo al principio era agnóstico y una de las cosas que me alejó de la iglesia fue ir a la iglesia y decir, esto no, algo aquí no me está cuadrando. Y no fue hasta que le entré más por mi propia cuenta y empecé a ver cosas dentro de su contexto donde dije, wow, esto es increíble, ¿no? Es trascendente. Y una de las cosas que recientemente fui y vi fue que citaron muy específicamente la parte donde Jesús dice, yo no vine a cambiar las reglas, bla, bla, bla. No, pero digo, eso es, o sea, es como la misma lógica que tenían de que los fariseos, de que solo porque él dice que no vino a cambiar las reglas, no significa que no lo hizo. Es claro que lo hizo, ¿no? Muchas veces veo la Biblia interpretada de una forma muy extremista, donde todo es igual de válido al día a día, cuando en realidad de que muchas cosas cambiaron y son muy explícitamente han cambiado, las reglas han cambiado porque nos redimimos, porque Jesús nos redimió, ¿no? Y hay mucha gente que como que extraña ese extremismo, autoritarismo del Viejo Testamento, de las reglas más antiguas, más sólidas que tenían. No es simplemente el poder de que lo más importante es el amor hacia tu hermano, comprensión, perdonar, buscar redimirte a ti mismo, sino cosas mucho más específicas, ¿no? Y lo ves y dicen, y siempre te citan, me han citado varias veces eso, es de que yo no vine a cambiar cosas, y eso es de que no vino a hacer eso, pero lo hizo. Él vino a darnos la buena noticia, ¿no? Él vino a redimirnos. Pero eso conlleva, como dices tú, antes nomás podía comunicarse con Dios una vez al año, de que alguien que era totalmente puro y tenía que entrar ahí y a lo mejor moría, ¿no? Y eso ya no es el caso. Eso ya no es el caso. Y se dice en Hebreos, no recuerdo qué parte de Hebreos, dice muy específicamente las reglas viejas quedarán en el pasado. Y lo nuevo es lo que está aquí para quedarse. Esta nueva alianza es la eterna. La antigua se va a quedar en el pasado. Y veo mucho como que... Y lo ves con las tácticas de terror que ves dentro de muchos de que te están de que intentando meter a la religión de que golpeándote con la Biblia, como dijiste tú, Chucho, ¿no? Ahí agarrándote chingazos con ella, es de que dices, no. A bibliazos. De que eso ya no está bien. Eso ya no es esa forma como más dogmática de verlo. Bueno, el dogma es importante, pero esa forma dogmática en el término negativo de verlo ya no es. Esa relación negativa, no negativa, sino anticuada con la Biblia, ya no es. No sé si me doy a entender. Sí, sí y no. O sea, el que dice Jesús, yo no he venido a cambiar una sola coma de la ley. Ya. Pero aclara, dice, vine a darle plenitud a esta ley. O sea, entonces, eso no ha cambiado. Pero la ley, o sea, también, o sea, y por eso mencioné eso al principio, la ley que estaba establecida para el hombre estaba muy pegada al pueblo de Israel. Sí, no a los gentiles. A lo que voy es que eran 10 mandamientos. Y por eso te digo, siempre la tendencia del ser humano es, no puede ser tan fácil. Tiene que ser más complicado. Vamos a hacer 613 preceptos de estos 10 mandamientos. Y se hicieron 613 preceptos. Cuando lo que Dios nos pide es tan sencillo. Y Jesús lo lleva al extremo porque lo resume en 2. ¿Sí? 613, 10, 2, nos la pone bien fácil, vato. O sea, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
no te está dejando fuera de la ecuación. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso ahorita les decía, si yo hago eso, él es mi padre, tú eres mi hermano, pues es así de claro, ¿no? Más claro que el agua no se puede, ¿no? Yeah. Pero es así de fácil, así de claro. Sí cambió, claro, que, o sea, cambió en ese sentido de que nos puso esa vara que estaba muy alta, que era solamente para los super espirituales. Jesús la puso al acceso de gente común y corriente como nosotros, de gente que tiene luchas, que tiene preguntas, que tiene dudas, como nosotros. O sea, como especie, en ese sentido, yo creo que el ser humano nunca va a cambiar. Van a cambiar las modas, van a cambiar las tecnologías, van a cambiar un montón de cosas, pero el corazón del ser humano está siempre en búsqueda de lo trascendental. O sea, eso está en nosotros, está arraigado, es parte de nuestra humanidad. Entonces, si queremos regresar al pasado, sí, pues entonces vamos a tener que aprendernos de memoria, porque se aprendieron de memoria esos 613 preceptos. Que hay unos que están muy buenos, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sean malos. Yep. Hay unos que a mí me encantan, o sea... Igual, lo que a mí me estresa es que a veces de que dicen, te lo venden como si fuera algo súper esencial y si no sigues específicamente esto, no vas a ir al cielo, vas a irte al infierno, vas a morir espiritualmente, van a bla, 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 ¿no? Y te lo venden de una forma muy simplista. Creo que la gente quiere más reglas porque eso lo hace más simple. Hace más simple vivir cuando todo te... Es más simple vivir y sentir, estoy bien con Dios si para cada cosa muy específica hay una regla de qué hacer, ¿no? Sí, le llaman cumplimiento, ¿sí? El cumplimiento, ¿no? Y podríamos traducirlo como cumplo y miento. Así de fácil. Yo cumplo y miento. Ya quedé bien con Dios, ya aplaqué la ira de Dios porque hice tal o cual cosa. Yep. Pero cuando lo conoces más de cerca, te das cuenta de que no es por ahí. Un párroco que tuvimos, él quería que la parroquia fuera la más representativa de la ciudad. Nos citó a una junta y me dice, ¿tú qué propones? Y le digo, evangelizar al laico. Evangelizar al laico es urgente. Y puse de ejemplo al padre Ernesto Caro, lo siento mucho, pero es la verdad mi ejemplo. Le dije, el padre Ernesto está en la parroquia funciona, porque la gente está evangelizada. El padre Ernesto no está en la parroquia porque tiene un viaje y va a predicar a otra parte. La parroquia funciona porque la parroquia está evangelizada. Y el secreto es la evangelización. Yeah. No, él tenía otra idea. Él quería que la gente fuera el domingo. Vivimos en un barrio sencillo aquí en Infonavit. Él quería que fuera la gente, si de ser posible, los señores con traje o mínimo camisa de vestir, pantalón de vestir, y las señoras con vestido, vestidas no, como si fueran a una reunión y zapato de vestir las señoras. No quería a las señoras con chanclitas y a los señores no quería que fueran con la camiseta de tigres o de rayados. Esa era su manera de... El plan maestro. O sea, perdón, pero era la idea que él tenía de santificar a la gente. Mal visto o bien visto, perdón, pero no la estaba poniendo bien fácil, ¿no? Yeah. No la estaba poniendo súper fácil. Si con eso me voy a salvar, me compro un traje, voy a Milano y me compro un traje. Un smoking de pingüino. Sí, o sea, sí, o sea, si eso es lo que el sacerdote me está pidiendo para que yo sea un buen cristiano y me vaya al cielo, pues me está poniendo, la verdad, el trabajo, la tarea demasiado fácil. Recuerdan que les hablaba de la higuera, ¿no? En un tema pasado. La higuera que maldice Jesús. Sí, o sea,
Dios viene a buscar frutos. O sea, el amor realmente, cuando es amor, nos mueve a entregarnos totalmente, y Dios lo que quiere de mí son frutos. Son frutos de amor, frutos en el servicio. Insisto, siempre comenzando por la casa, sí, pero te digo, a donde vayas, Andrés, vas a encontrar siempre hay cosas criticables, sí, o sea, no podemos negarlo, cosas criticables, pero si bien, o sea, volvemos a esa tarea tan simple, pero tan difícil también, porque amar al prójimo, tengo en mi libreta así, en primer lugar, o sea, lo tengo así, abro la libreta y lo primero que veo es, objetivo principal, amar al prójimo. Obstáculo principal, el prójimo. El pinche prójimo. O sea, perdón. Hay prójimos que no cooperan, ¿no? Perdón por mi francés, pero... Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ser insistente en eso. Ser insistente y eso me refiero, ¿no? Es muy fácil seguir, cumplir con este dress code, de que ir vestidito y de que caer bien, ¿no? De que es muy fácil seguir tantas reglas que se pueden ver superficialmente desde el exterior. No es tan fácil llegar a los requisitos interiores, ¿no? Espirituales. De en serio pensar en los demás como piensas en ti mismo, pensar en ellos como tus hermanos, ¿no? En serio servir a los demás, no solamente porque es algo que tienes que ponerle el cheque de que ya lo hice, ¿no? Sí, o sea, es como cuando describen el amor en la Biblia, de que el amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no tiene presunción, no es vanidoso, no es grosero, no es egoísta y no se enoja. Y yo de que, a huevo. Exacto, sí es difícil, eso es lo bello de esas dos simples reglas, son muy difíciles de lograr, ¿no? Y lo más simple... no imposible. No imposible, sí. Con el Espíritu Santo. Pero comparado con vestirte bonito, son muy simples. No. Entonces, me pongo el traje y me quito de problemas, ¿no? Pero ahí de pronto vuelve ese Pepe Grillo a decirme, no es por ahí la cosa. Sí, vuelve mi conciencia a recordarme para qué fui hecho, sí. ¿Cuál es mi misión? Mi histrionicus, sí. O sea, y me meto nuevamente en mi personaje, en mi rol. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi tarea en esta tierra? ¿Para qué me creó Dios, no? O sea, ¿cuál es mi llamada? Y salgo a escena, ¿no? Sí, ¿y tú cómo te encuentras en la Biblia? Porque yo no me acuerdo, cuando estaba leyendo un evangelio, no me acuerdo cuál, pero el punto es que Juan el Bautista explícitamente dice, yo soy la voz que clama en el desierto, prepara esos caminos a Dios. Y yo pensaba, qué chido Juan, o sea, el vato vio de que una voz clama en el desierto, prepara los caminos a Dios, y él dijo, soy ese. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que, no, yo soy ese? ¿Tú cómo te ubicas en ese aspecto? Pues, la verdad que encajo en muchos personajes, ¿eh? Encajo en Judas también, y no puedo negar. O sea, específicamente iba a decir eso, a veces entiendo a Caín. Sí. O sea, es que todas esas emociones tan humanas de personas tan negativas en la Biblia son emociones que cargamos también. O sea, unos en menor o otros en mayor proporción. Pero de pronto soy esa mujer que está llorando a los pies del Señor, porque me ha ocurrido muchas veces eso, ¿no? Les ponía el ejemplo de la mujer que tenía el flujo de sangre. Ese fue mi encuentro con Dios. O sea, poder dejar de empujarlo, de apretujarlo, ¿no? De apartarlo de mi vida, acercarme y tocar la orilla del manto de Jesús. O sea, un montón de veces he sido Pedro negando. Sí, un montón de veces. Yo me siento muy identificado con Pedro en el aspecto de que he sentido su llamado, o sea, he caminado sobre las aguas, o sea, no literalmente no lo he hecho todavía, pero, o sea, he visto milagros equivalentes a eso desde mi perspectiva, y así, y lo he negado, o sea lo he visto o sea, lo he considerado mi amigo y muchas
traicionado, ¿sabes? Lo he negado más de 3 El, veces. el que nunca voy a ser es Juan el Evangelista. O sea, Juan era un ángel, estaba a la altura de un ángel. Pero también le decían que era hubo, intenso, ¿no? El hubo su hijo del momento, trueno. sí. Él y Santiago, parece nombre de una banda de rock, ¿no? De metal. The Boangers. Pero está chido. Sí, parece está chido nombre de banda de death metal. Sí, en ese sentido sí, pero normalmente yo me identifico más con esas emociones negativas. No puedo evitarlo, ¿no? La Biblia, y es algo que también, qué bueno que mencionas todo esto, que la Biblia es prescriptiva y es descriptiva, ¿sí? Prescriptiva. David adúltero, sí, con Betsabé. Y bueno, todo ese proceso, todo lo que tuvo que hacer, viene el perdón de Dios porque se arrepiente, sí, compone el Salmo 50, que es una poesía de arrepentimiento, de mucho dolor desgarrador, compone ese salmo. Entonces, de manera prescriptiva yo podría decir, mira, él ahí la embarró hasta el fondo y Dios lo perdonó. Entonces yo también puedo hacer eso. Entonces, no me refiero a eso. Estoy utilizando, sí, de manera chantajista, de manera muy jugando a mi favor, ¿no? La palabra. Y la Biblia es descriptiva. Y ahí sí, describe al ser humano con sus errores, con sus horrores, con sus emociones que fluctúan. Describe al ser humano tal y como es, ¿no? Con su naturaleza caída. Es descriptiva y describe a ese Dios que viene y a pesar de todos mis errores, a pesar de todas mis metidas de pata, a pesar de mis traiciones como Pedro, como Judas, como tantos, a pesar de todo eso, Dios me dice, ¿quién soy en la Biblia? Eres mi hijo muy amado. Eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. Eso es una bomba eso, porque recibí el mismo bautizo de Jesús, lo tengo yo. Eres mi hijo en quien me complazco. Entonces, esa debe ser para todos, ¿no? Pero esa es mi buena noticia. ¿Quién soy? Soy su hijo. ¿Quién eres? Eres su hijo, Andrés. Con todas tus dudas, Andrés. Sí. A ver, una palabra que ha salido demasiado en el podcast, o sea, y que he estado tomándome un shot imaginario cada que la mencionamos. Buena noticia, buena noticia, buena noticia. ¿Qué palabra significa buena noticia? Evangelio. Evangelio, les decía el podcast pasado, el evangelión. ¿Sí? Jesús no inventó la palabra evangelio. El evangelión, les puse el ejemplo, ¿no? De la batalla de Maratón. Sí recuerdan, ¿no? Sí. Cuando va a Filipides, así se llamaba el que iba a decirle al pueblo, no se quiten la vida, ¿sí? Hemos ganado. Nike. Jesús es nuestro evangelión. Jesús tampoco inventó la palabra iglesia. La palabra iglesia aparece en 2 ocasiones en Mateo, creo que es 16 y 18, si mal no recuerdo. Él no la inventó. La eclesía era donde se reunían los griegos, ¿sí? La eclesía. La eclesía quiere decir, y eso no lo tenemos que creer en la iglesia, ¿sí? La eclesía quiere decir, el llamado está afuera. Era donde se juntaban en el ágora. El ágora era ese sitio donde se reunían a debatir, a solucionar problemas, ¿no? de la comunidad. El ágora. Y creo que muchos en la iglesia estamos enfermos de agorafobia, le tenemos miedo a los espacios abiertos. Nos quedamos en la pecera, Ángel. Sí, en efecto. Entonces, sí, es como un dato, sí. Pero regresando al tema, buena noticia. La buena noticia es Jesús. El Evangelio es Jesús. El amén del Padre es Jesús. Así termina el libro del Apocalipsis. Amén.
Dice, Maranata, vuelvo pronto. Amén. Jesús volverá en... Hasta la vista, baby. Sí, yo ayer en clase de Biblia justo vimos lo del Apocalipsis, y dije, ¿cómo terminar la Biblia? Y en mi traducción dice que la gracia de Jesús, el Señor, esté con todos, y se me hace un final como que muy bonito, y ese tipo de cosas no sé, o sea, no es lo primero que piensas cuando piensas en la palabra Apocalipsis, ¿no? Es que la palabra Apocalipsis, que es revelación, ¿de qué trata el Apocalipsis? Trata de una boda. Es una boda. Si ves todo así, el cuadro completo, es una boda. Sí, pues hay sus luchas y todo, ¿no? Pero finalmente de lo que se trata es del novio, que es Jesús, y la novia, que es la iglesia, que somos todos. Hay una película muy vieja con Mel Gibson y René Russo, es Arma Mortal. No recuerdo si es la 3. Esperaba ese nombre. Arma Mortal, está buenísima. Y es que yo lo asocio así, o sea, ya que estábamos hablando del novio y la novia, ¿no? En esa película, cuando empiezan ahí a coquetearse Mel Gibson y René Russo, se empiezan a... ¿Cuántas heridas tienes tú? No, pues yo tengo una aquí, y se empiezan a quitar la ropa y los dos, él y ella, se empiezan a... Todas las heridas, o sea, un chorro de heridas, de balazos, ¿no? De todas las, pues, las aventuras que han vivido como policías, ¿no? Y se empiezan a enseñar así ya al final todas las heridas, o sea, todo el cuerpo herido. Y siempre que recuerdo esa escena, pienso en Jesús y en la iglesia. O sea, espero amarrar con todo lo que hemos hablado, espero que sea la idea para que sirva para amarrar, ¿sí? O sea, Jesús tiene un cuerpo resucitado, pero tiene las heridas, conserva las heridas. O sea, así lo presenta el Apocalipsis. Es decir, el costado está abierto, ¿sí? Tiene las heridas. La iglesia es la novia y él no viene a buscar una niña boba. Perdón, y no estoy ofendiendo a la iglesia, estoy diciendo lo que pienso. La iglesia no es una niña boba. Él no viene a buscar a una niña, a una Barbie, ¿sí? Él viene a buscar a una mujer que le diga, mira, aquí están mis heridas. Mira, por entregarme, por servir, por abrazar al herido, por tantas cosas, estas son mis heridas, estas son mis llagas. Y es ese Jesús lloró que dices tú, no, yo también, sí, yo también. Decirle a nuestro novio, porque no está mal que lo diga, yo también tengo heridas. O sea, finalmente él va a transformarnos, él va a redimirnos, va a transformarnos, sí, pero yo no quiero llegar al cielo intacto, limpito, sí, como mencionaba el podcast pasado, ¿no? O sea, ese decir yo no peco, no, o sea, si yo me quiero guardar así, como tanto nos guardamos durante el COVID, ¿no? Para no enfermarnos. Sí, si yo me quiero guardar así para llegar al cielo, créeme que me voy a perder el cielo. Me lo voy a perder. Se trata de verdad de involucrarnos en la historia. Ese encarnarse del que les hablaba hace rato, encarnarnos en esta realidad que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, encarnarnos y entregarnos sin miedo, ¿no? También va a de haber que heridas. si nos quedamos totalmente puros cuando llegamos, no creo que lo apreciemos de la misma forma, ¿no? No creo que se vaya a apreciar, porque eso es, o sea, eso también lo ves mucho, ¿no? Es de que me voy a quedar totalmente puro, no voy a ver el mal, no voy a, voy a apartarme de todo el mundo del humano, voy a apartarme de la historia que está pasando ahorita para simplemente como era el podcast pasado, no voy a hacer el mal, pero tampoco voy a hacer el bien, ¿no? Sí, sí, la acción y la omisión, ¿verdad? O sea,
O sea, es algo por decir, en la iglesia y en la vida de la fe, hay personas que se apartan, que se encierran en un claustro, y para mí eso es muy respetable, ¿sí? Sí. Somos un cuerpo, o sea, la iglesia es un cuerpo. Entonces, tenemos como cabeza a Cristo Jesús. Y esas personas que se apartan para la oración, porque no es fácil. O sea, yo admiro muchísimo a la gente de claustro, hombres y mujeres. Yo en el cuerpo los veo como los pulmones, ¿sí? Este cuerpo tiene que respirar porque no podemos. Entonces, esas personas son nuestros pulmones. Y la verdad, yo agradezco mucho eso. Yo no podría hacer eso. Porque me encanta, o sea, el estar activo, ¿no? No digo que ellos no lo estén. Pero eso es lo que Dios les ha pedido y lo están haciendo los que lo hacen de manera magnífica. Y están los que sirven, ¿no? Los que son las manos. Y está, y así lo veo con nosotros, los misioneros, porque hay como tantos, ¿no? Los que se deciden ir más allá y los veo como los pies, no por el mal olor, sino porque huelen feo. Porque han llevado el cuerpo de Cristo a donde hay necesidad, ¿sí? A donde hace falta. Entonces, este cuerpo sí obedece a la cabeza, o sea, no podemos estar sin la cabeza que es Cristo Jesús. Insisto, volviendo a la palabra, o sea, si yo estoy conectado a esta fuente, a esa cabeza que es Cristo Jesús, y me siento parte útil de este cuerpo, y me mantengo lo más activo que pueda, sin estar pensando tanto en los golpes que voy a recibir, en las heridas que voy a recibir, sin estar mentalizando tanto eso como en el entregarme, como en el hacer, como en el dar. Entonces, yo creo que el sentido de la vida para mí bien puede vaya, me puedo decir, me siento realizado, ¿no? En lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo la voluntad del Padre. Perfecto. Poderoso. Bueno, coincido. Sí. Sí, ahorita hasta me quedé en silencio pensando, ¿cuál va a ser el nombre de este podcast? O sea, la Biblia para Domis, o va a ser la oración, ¿sabes? La vida de oración. O sea, ahí ya lo checaremos. Eso, ¿ustedes qué opinan? Lo que ustedes decidan, porque los de las buenas ideas son ustedes, pero lo que ustedes deciden. No diga eso, yo estoy insane, man. Voy a empezar a pensar que tengo buenas ideas. No, sabes que Miriam y yo hemos estado escuchando los podcasts y Miriam me dice, estoy sorprendida de la capacidad tanto de Andrés como de Ángel, o sea, qué buenas preguntas, y o sea, la verdad que eso hace interesante eso, porque pues finalmente el poder interactuar, ¿no? Estar interactuando, eso es lo importante de todo esto, porque alguna duda a alguien se le va a resolver, ¿no? Alguna inquietud a alguien va a nacerle por lo que se comparte, pero esto no queda así en el aire solamente, no como algo perdido, sino que estoy convencido, porque así es Dios, de que esto va a parar como una pequeña semilla al corazón de una persona, quien sea, o de muchas personas. Y el que se encarga, ya sin trabajo de nosotros, sin la presión de nosotros, es el Espíritu Santo, de regar con agua viva todo eso para que eso germine. De eso se trata, o sea, es así de simple. Yo hace mucho tiempo me quité el estrés. Yo sé que Dios llega antes, siempre. Claro. Dios llega antes. Yo nada más llego como un asistente, ¿no? Como Dios hace la cirugía y yo soy su enfermera y le estoy pasando ahí lo que ocupa, ¿no? Y ya, o sea, pero él llega antes. Claro. Claro. Sí, pues mira, para la Biblia, la palabra que como nuevamente me resonó fue buena noticia y así, entonces creo que da para más el hablar de los evangelios y así, y sobre
eso, sobre lo que nos enseña Jesús, sobre cómo el Jesús de los 4 evangelios es muy diferente. Muchas veces uno entre sí como que la personalidad lo puedes ver Sí, diferente, más que nada porque cada evangelio va destinado a un tipo de público diferente. exacto, sí. Entonces, definitivamente, así como el tema del pecado, así como el tema de la misión, como los temas que hemos tocado, como el tema de la Biblia, da para más. Entonces, pero me parece que Me, ahorita lo podemos hacer. ¿Ibas a decir me algo gusta antes? que hablamos mucho de la Biblia como un concepto abstracto y no entramos tanto como en historias específicas o la narrativa en específico, ¿no? Que es como... Sí, siento... porque empezamos intentando explicarlo de una forma muy literal, pero fue de que es que no es tan literal, es algo abstracto y Yeah. poco a poco traemos pocos detalles y ya va saliendo Y, en la Biblia. y divertida, ¿no? Porque aparece una burra hablando. Es una burra que habla. Y así, díganme otro libro, aparte Shrek, Sí, que sí. tenga una burra que habla. Porque la puerta está abierta también para hablar de cosas más específicas en la Biblia, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que estaba pensando, que estaba recordando, es de que mucha gente tiene la concepción, especialmente gente como atea o fuera de... que no conoce tanto, es de que tiene la impresión de que, no, el Nuevo Testamento es lo chido, el Antiguo no, porque Dios es bien gacho, y es de que, no, Bro. si ves el Antiguo Testamento, o sea, Abraham le da como 1000 oportunidades, de que, ándale, levántate, haz esto, te equivocaste, ok, otra vez, ¿no? O sea, de que, y es un constante de que otra oportunidad, a los pueblos de Israel les da otra oportunidad, les da esta advertencia. Ahora, en algún punto tiene que caerles las bolas de fuego y de que todo explota y se convierten en piedra, pero eso es después de mucho estar de que por favor, entiende, ¿eh? Están viendo y no ven. Están viendo y no ven, cambia, güey. Quien no haya entendido esa referencia va a ir a regional. Pero pues La bueno. mujer de Lot estás hablando, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues bueno, Chucho, Andrés, algo que quieran agregar sobre el concepto de la Biblia. Definitivamente este tema puede dar para más, pero algo con lo que quieran terminar el podcast del día de hoy. Andrés, adelante. No, pues creo que el final de que... Creo que la pregunta era ¿qué es la Biblia? Y la respuesta en el podcast entero es complicado. Pero creo que como temática general podemos decir que es la historia de nuestra redención y es también el camino hacia nuestra redención. Porque ya estamos redimidos. Spoiler, así muere Jesús y quedamos redimidos. Pero a la vez, como individuos todavía tenemos que poner ese esfuerzo, ¿no? Y la Biblia lo tenemos como guía. Sí, es referente a eso, ya con esto cierro, ¿no? Lo que dice Pablo, creo que es Colosenses 1:14, no recuerdo, pero es Colosenses, dice que tenemos que completar, o sea, hablando de ya nos redimió, sí. Dice, ahora tenemos que completar en nuestra vida lo que resta a la pasión de Jesús. Muy buena forma de... No es que Jesús no haya sufrido lo que sufrió, o sea, no es que le faltó sufrir, vaya, sino que Dios tiene una economía perfecta y una sabiduría increíble. Y ahora Dios es como si hubiera dejado entreabierta la puerta del dolor para que nosotros pasemos por esa puerta con nuestro sufrimiento también, porque es parte de la experiencia humana el dolor y el sufrimiento en todos, ¿no? Entonces, ahora sí como Él se entregó, sí, que nosotros también podamos atrevernos, porque a veces creemos que Dios solamente quiere lo mejor de nosotros y Dios también quiere lo peor de nosotros, ¿no? Especialmente nuestro pecado, ¿no? Entonces, atrevernos a cruzar por esa puerta con nuestra humanidad y ofrecerle eso a Dios. Entonces, creo que con eso también, como para cerrar la idea de lo que compartías tú, Andrés, tan necesario. Y bueno, nada más, como invitación a todos, sí, no creas todo lo que te dijimos. Si tienes dudas, abre tu Biblia e investiga, sí, por tu cuenta, pero no entres solo, pídele al Espíritu Santo y confía que Él te va a ayudar, ¿no? con tus dudas.
Sí, que este no sea como que el destino, sino el incidente incitador que te Sí, hace exacto. investigar. ¿va? La detonante. El detonante, el llamado a la aventura. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Muchachos, les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por este tiempo. A ti, muchas Igual, gracias también a ustedes y muchas gracias a todos los que escucharon Diosito Podcast. Andrés, di lo tuyo. Los amamos. Adiós. Nos amamos.